En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Saludar a los colegas, saludar a la subsecretaria. La cuenta, por favor. Presidente, senadores, en primer lugar, con fecha 5 de julio, ingresó a esta comisión un proyecto de ley de los senadores Kusanovich, Órdenes, Flores y Kuchel, con el que para declarar la jineteada patagónica como deporte nacional. Y se hizo presente la urgencia en calidad de suma para el proyecto de ley que establece el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario. En materia de esta sesión se recibieron las excusas del jefe de gabinete del director del Servicio de Impuestos Internos, señora Alicia Viteri, señalando de que el director no iba a poder asistir, el director Hernán Frigolet, a esta sesión debido a compromisos que tiene agendado y que en su representación participaría en forma telemática el subdirector normativo, señor Simón Ramírez, que está conectado. Luego de documentos que recibió la comisión, la Secretaría, en primer lugar del senador Galilea, propone invitados para el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional que establece normas sobre derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores y ejecutantes de las obras visuales de imagen física. Y también, lo que se conoce como proyecto de ley Balmes, y también solicitó a esta comisión que pudieran invitar al senador Kuchel para que este informe, y también lo hizo directamente a mí, para que informe respecto del sitio arqueológico Monte Verde y la colección de piedras y objetos de Chile y el mundo, eso en Puerto Montt. El presidente de la Asociación Gremial Circenses de Chile, Marcich, AG, señor Joaquín Meléndez, señor Joaquín Maluenda Quesada, solicita ser recibido en audiencia para dar su opinión respecto al proyecto de ley sobre el circo tradicional chileno. Luego de la mesa técnica y política del pueblo tribal afrodescendiente chileno, dirige la carta que envió al ministro de la Cultura, las Artes y el Patrimonio respecto del próximo proceso consultivo que se realizará en agosto del año en curso a nivel nacional sobre las indicaciones sustitutivas de la Ley de Patrimonio Cultural. Expresan su preocupación principalmente por la consideración de su pueblo, sobre la organización, los contenidos a consultar y sobre las condiciones y garantías para el buen desarrollo de esta actividad. También del jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, el señor Rodrigo Suazo, él nos envió el informe de participación ciudadana en relación con el proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad en casas de apuesta online en eventos y clubes deportivos. Detalla sobre este proyecto que tuvo una discusión ciudadana en la plataforma del Congreso Virtual entre el 2 y el 28 de junio, contó con la participación de 400 personas, de las cuales el 83% respaldó la idea central de la moción parlamentaria. Y finalmente, copia del documento enviado por la señora Manuela Gómez, de la Dirección del Desarrollo Cultural y Punto Focal UNESCO de Valparaíso, al Consejo Valparaíso Ciudad Creativa de la Música, informando que ha sido emitido el decreto que constituye este Consejo y menciona que los puntos prioritarios a abordar serán el lanzamiento del sello local musical emblemático, informa entregar a la UNESCO y actualización del plan de acción. Y además convoca a ese Consejo una reunión que se desarrollará el miércoles 9 de agosto del año en curso en Valparaíso. Y finalmente, dos solicitudes de audiencias, una de la Sociedad Chilena Antropológica Biológica para exponer su colaboración en temas de interés relacionados con el patrimonio bioantropológico a nivel nacional y aportar su conocimiento cuando se trate nuevamente del proyecto de ley de patrimonio cultural, y de la directora ejecutiva de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, Loreto Bravo, para tratar el tema de la rendición de cuentas y uso de recursos públicos del ejercicio 2022 y el estado actual del 2023 de su corporación cultural. Así mismo, presidente, en este momento no hemos recibido las excusas desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministro de Hacienda, y, en cuanto a la participación en esta sesión, y nos acompaña la subsecretaria Heidi Werner para el proyecto de ley que se encuentra en tabla. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Rodrigo. Presidente, no, temas de procedimiento nada más. La ley de propiedad intelectual, ¿cuándo se retoma? La ley Balme, que le llamamos.
pues, dado los invitados que había sugerido yo, Sí, yo creo que no hay, que era Sergio Parra, Pedro Monte, en fin. No, yo creo que no hay inconveniente de poder citarlo. Sería bueno que nos haga llegar a la Secretaría. lo tiene la Secretaría. Sí, no hay problema para poniéndolo en tabla, invitarlo de a dos o de Son tres invitados. tres. Yo creo que alcanzan una. Sergio Parra, Pedro Montes y Juan Carlos Silva. Claro. Vale, nos pondríamos de acuerdo. ¿Algo más? Metales pesados. Y lo de, sí, y al senador Kuchel, que como todos saben ustedes tiene este sitio patrimonial importante que es Monteverde, pero que ha tenido además distintos episodios poco gratos con la PDI, denuncias, qué sé yo, está todo medio requisado, entiendo. Entonces, sería muy bueno conocer esa situación, no para inmiscuirse en el proceso en particular, pero para tenerlo como un panorama de qué es lo que pasa con todas estas cosas. Me dice que son muchas piedras, no son ni chilenas, son de distintas partes del mundo que ha ido coleccionando en su vida, y hoy día pareciera que está casi todo incautado hace muchos años, y nunca más nadie le informó qué había pasado con toda esta... Yo creo que no hay inconveniente de poder invitarlo. También nos ponemos de acuerdo con la Secretaría y le informamos al senador para poder exponerlo en las próximas sesiones. No habría inconveniente. Lo va a explicar. Como a la subsecretaria, al Ministerio de Hacienda, representado en este caso por la subsecretaria, yo quiero informar una situación y pedir un oficio para lo segundo. Me reuní el día de ayer por una petición que había hecho con Harry McNichols, que es el nuevo director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, a propósito de las observaciones que nosotros habíamos hecho en su momento a la ex directora ejecutiva. Me entregó un conjunto de informaciones, pedí que sea por escrito para transmitírsela. Me dice el senador Keitel que también se reunió hoy día. Yo lo que señalaría que, sin perjuicio de que poder invitarlo, nos vamos a comer una sesión, vamos a agotar una sesión completa de la... Vamos a completar una sesión entera de esa explicación, que lo pueda hacer por escrito y que lo pongamos a disposición de la comisión, si les parece, para no tener una sesión en que nuevamente nos expliquen el nuevo organigrama, que claramente ha avanzado a mejor y señalaba al menos los plazos se están cumpliendo, piscina, infraestructura, panamericanos, y que además obviamente hubo una reducción sustancial de los procesos de honorarios y de staff que nosotros observamos. Eso lo quería entregar, esa información. Y en segundo lugar, me gustaría, a propósito que estamos en nuestra variante de Comisión de Cultura convocados hoy día, para que lo hagamos formalmente desde la comisión, solicitar un oficio al Ministerio de Cultura a fin de que puedan suministrarnos información completa, desglosada por regiones, acerca de los contratos o convenios que a la fecha existen con fundaciones culturales que involucren asignaciones directas de recursos públicos. Sería bueno que lo hagamos como comisión formal desde la comisión. ¿Les parece? Eso sería, secretario, desglosado por regiones para efectos de poder tener claridad. Senador Galilea, senador Keitel. No, temas, ya pasaron varias semanas del momento más álgido de la discusión, pero yo creo que con el Ministro de Cultura tenemos que volver a abordar dos temas que son muy relevantes. Uno estrictamente legal, de ley, que es la ley del patrimonio, que finalmente nos hemos encontrado con un silencio
con un silencio total por parte del Ministerio. Y yo creo que esto no debe quedar así. Tenemos que insistir en ver cómo seguimos con el procedimiento, qué es lo que han podido avanzar en esto ya, no sé, 2 meses de gestión ministerial o 3 meses. Pero esto hay que volver a... Creo que debemos oficiar específicamente para que el ministro o la subsecretaria vengan a hacerse cargo de este tema. Y 2, el tema de la feria de Frankfurt, yo creo que también debiéramos abordarlo con el ministro, conocemos las razones que él ha dado por la prensa, pero bueno, estoy convencido de que aquí se cometió un error, un daño a la cultura del país, y ver qué es lo que está pensando hacer, de postulación, de que Chile no pierda un hilo de reinserción o de inserción cultural en el mundo. Así que me encantaría que esos 2 temas pudiesen ser oficiados expresamente al ministro de la Cultura. De todas maneras, acordemos enviarlo sin perjuicio, acordado en los términos que ha señalado el senador, sin perjuicio, estimados, antes de dar la palabra a Sebastián, como nosotros tenemos en estas 2 comisiones un conjunto de proyectos de ley que requieren tramitación de ley con ministros, con expertos y con votaciones, tenemos también un conjunto de invitaciones, concurrencias, rendiciones. Yo me gustaría que nos autorizaran con la Secretaría de poder tener al menos una vez al mes una sesión más prolongada, si pudiera ser eventualmente en Santiago el lunes, o en un horario que nos acomode, porque creo que esta debería ser el horario ordinario para el día a día y semana por medio, una u otro, pero deberíamos tener una sesión al mes más prolongada en que despachamos toda la situación de patrimonio y ministerio, Feria de Frankfurt, por ejemplo, o nos abordamos completamente a información de Santiago 2023 con invitados, con estado de avance, con delegaciones. Yo les pediría eso y he tratado, al menos como presidente, y agradecerles el respaldo, que no quiero traer todos los temas a la comisión, porque si cada persona viene a exponer acá no vamos a legislar y vamos a hacer simplemente un buen muro de lamento de situaciones, de exposiciones. Claro, pero no legislamos, también de inspiración cultural y deportiva. Entonces, yo creo que lo importante es que mantengamos la sesión legislativa para despachar proyectos, ya despachamos uno la semana antepasada, que nos pueda permitir eso, pero por otro lado, el conjunto de organizaciones, la cantidad de peticiones que hay de organizaciones son múltiples. Entonces, quiero equilibrar eso y que me autoricen ahí con el secretario de ver al menos una sesión más larga y temática. Sebastián, y de ahí le damos la palabra a nuestra invitada. Espere, escuchemos a Sebastián primero. Gracias, presidente. Simplemente son 3 cosas bien rápidas. La primera es que creo yo que es importante que nos pronunciemos como comisión a que la Corporación Santiago 2023 debiera de tener públicas sus actas y no las tiene hace 6, 7 meses. Entonces, recordar que finalmente la corporación se financia a través de los chilenos y chilenas, no han publicado las licitaciones y creo que eso va a traer también un coletazo bastante grande. Creo que son temas muy relevantes justamente después de todo lo que ha pasado con temas de los sueldos y todas las plata que se retuvieron y que el Estado chileno, digamos, no podía seguir avanzando con la entrega de recursos, pero el no saber las licitaciones a quiénes fueron entregadas, que por ahí quizás podemos encontrar algunos detallitos, el no saber de las actas, de lo que se trata cada una de las reuniones que tienen de directorio, yo creo que es importante y creo que comisión debiéramos de alguna u otra manera pronunciando, no sé ahí, señor secretario, si a través de un oficio, de parte de nosotros, si es que están todos de acuerdo de alguna otra manera. Después lo segundo es también, yo lo hablé con la subse de Sexpress, pero creo que es importante también que nuestro primer proyecto como comisión, que es el Día del Deportista Amateur, que ya está listo el 19 de junio, en el escritorio del presidente, de alguna otra forma, hablando con el ministro o con la subsecretaria, tratar de que lo muevan para que se publique y que a la larga nueva, prontamente se promulgue la ley como tal. Y lo tercero, estar 100% dispuesto, presidente, a sesionar esta sesión más larga. Yo feliz los días lunes, si se puede en Santiago, estoy hablando a título personal, pero el lunes en la tarde, para los que vienen de regiones, tengan tiempo de llegar y no tengo ningún problema y feliz. Así que cuente conmigo para esa sesión más larga y creo que podríamos adelantar harto. Gracias. Vale, Ricardo.
Sí, bien breve. En relación a lo planteado por Sebastián, por el senador Keitel para nuestros panamericanos, ¿ya? Solamente llama la atención sobre lo siguiente. Pues, no tengo ninguna dificultad en que se oficie, se pida con ese antecedente. Yo no sé si vale la pena o es demasiado, ser demasiado condescendiente, pero también tener presente lo siguiente: los panamericanos están a 3 meses. Yo tengo la impresión de que el sistema chileno el sistema, los que están los organizadores en esto, están, yo creo, a todo ritmo, con toda la energía posible, más allá de las cosas que se han hecho bien, las más o menos, y todas las buenas que están. Pero yo no pondría más estrés a un proceso que tiene que tener éxito en 3 meses más. Pedir esa información, entendiendo que toda la información que se está repidiendo, en la eventualidad de que uno viera cosas que no le parece o que generan un ruido, no van a prescribir ni van a precluir, y no van a ser menos escandalosas. O sea, mi único tema es que no distraigamos de la organización del Panamericano para que podamos inaugurarlo en tiempo y forma. Eso es lo único que creo, pero yo creo que hay que pedirlo. Ni siquiera lo debíamos de pedir, si debiera estar publicado, Bueno, porque ese es el tema. no, Sebastián, dije 100%, lo que quiero es darle, no sé, poner el spin, el efecto en que quedan 3 meses y que esto está ahí, está tenso ese tema, me imagino yo, para llegar en tiempo y forma para poder cumplir. Al final del día, si las cosas no resultan bien, no va a ser ni aquí ni allá, va a ser Chile no cumplió con los Panamericanos. Entonces, por eso que... Estimado, pero lo que pedía para que escuchemos a la subsecretaria, creo que no hay inconveniente, esperemos la información que nos entregó Harold McNichol, esperemos una semana, si no oficiamos o lo invitamos, puede ser esta sesión larga en Santiago, y pedir la transparencia. Yo mandaría de todas maneras el oficio, al menos desde el punto de vista de las actas y las... Por supuesto que se suban, no que ni siquiera las envíen, que las suban como corresponde. Eso es lo que yo solicitar eso, que se publiquen. Senador. Presidente, hace alguna semana atrás acordamos que de alguna manera se gatillara el proceso para que usted asumiera en el Consejo de Donaciones Culturales, o creo que se llama así, y no he visto que el Senado se pronuncie en ese sentido. Entonces, porque creo que es importante que usted se incorpore a... Ya, y está en tabla eso. Ya, para que mañana, secretario, no, pero para que le recuerde al régimen, para ir cortando temas. Perfecto. Ya. Escuchamos saludar a la senadora Proboste, que asiste a nuestra comisión. Bienvenida. Asisto en reemplazo del senador Karim Bianchi. Muy bien, muy bien. Que se consigne el reemplazo para todos los efectos. Quiero saludar a la subsecretaria y que nos pueda presentar su equipo y ofrecerle la palabra, entrando ya a la orden del día, al proyecto de ley que nos convoca. Queríamos escuchar a la subsecretaria sobre esta iniciativa. Bueno, buenas tardes. Saludar a los senadores, a la senadora. Este es un proyecto de ley que establece requisitos para asimilar a las entidades que prestan servicios culturales a las sociedades de profesionales. Tenemos una presentación, me acompaña Nicolás Gómez, que es el coordinador tributario del Ministerio de Hacienda. Voy a ir dando los antecedentes por mientras. Recordar que la ley 21.420, que modificó la ley de IVA, de modo que a contar del 1 de enero del 2023, se aplica dicho impuesto sobre todos los servicios, salvo casos excepcionales como es el caso de las sociedades de profesionales. Para que una entidad pueda calificar como sociedad de profesionales, debe cumplir una serie de requisitos, que son conformarse como sociedad de personas, tener por objeto exclusivo la prestación de servicios o asesorías profesionales, prestar sus servicios a través de sus socios, asociados o con la colaboración de dependientes. Todos sus socios deben ejercer sus profesiones para la sociedad. Las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias. Y el último requisito es que todos los miembros de la sociedad deben tener un título,
que se los habilite para el ejercicio de su profesión, técnica y oficio. Entonces, como se observa, para que la exención sea aplicable, las y los socios deben tener un título profesional o no profesional otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por éste o otorgado por alguna entidad que los habilite para desarrollar alguna profesión técnica u oficio. Por las características particulares del sector cultural, artístico y patrimonial, las personas que se dedican a estas áreas no necesariamente cuentan con un título profesional o no profesional en los términos señalados anteriormente. Eso trae como consecuencia que al no cumplir con los requisitos necesarios para calificar como sociedades profesionales, dichas entidades no pueden acceder a la exención de IVA que se contempla en el numeral 8, letra E, artículo 12 de la ley del IVA, que es la que se tramitó hace un tiempo y entró en vigencia en enero del 2023. Por lo anterior, lo que busca este proyecto es asimilar las distintas formas de asociatividad del sector cultural a las sociedades profesionales. Entonces, el proyecto, como señalé, corresponde a una asimilación de las distintas formas de asociación cultural a las sociedades profesionales respecto de la aplicación del impuesto de valor agregado, IVA, a sus servicios, y en este caso, servicios culturales, siempre que las mismas cumplan con los demás requisitos señalados por la ley. ¿Qué es lo que estamos modificando, por tanto, para poder hacer esto extensivo a las sociedades de profesionales del sector cultural? Estamos modificando la ley 18.985 de donaciones con fines culturales en un nuevo título 5. Y también lo que se propone en este proyecto de ley, que su entrada en vigencia sea a partir del 1 de mayo del 2023, que por tanto es con efecto retroactivo. De hecho, el proyecto lo empezamos a tramitar en el mes de mayo, estamos en segundo trámite, fue aprobado en la Cámara y por eso también se puso mayo como mes de inicio de este proyecto. Entonces, el proyecto define que se entenderá para efectos del IVA por servicios culturales, aquellos servicios relacionados con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, artes y patrimonio. Los servicios relacionados comprenden, entre otros, a las actividades relacionadas con la producción audiovisual, musical, de arte escénica, las exhibiciones e intervenciones de artes visuales y artesanía, obras o montaje escénico, edición de libros, seminarios, charlas, conferencias y talleres de formación relacionados con la actividad artística cultural. También se encuentran comprendidas aquellas actividades que conduzcan al conocimiento, acceso, reconocimiento, revitalización y salvaguardia de los patrimonios. Entonces, ¿cuáles serían las entidades que podrían acogerse? Las sociedades, las sociedades o empresas conformadas exclusivamente por personas naturales, siempre que éstas trabajen efectivamente en la prestación de los servicios culturales. Las cooperativas, siempre que estén conformadas exclusivamente por personas naturales, debiendo también trabajar efectivamente en la prestación de servicios culturales. Las siguientes entidades sin fines de lucro, siempre que presten servicios culturales, como corporaciones y fundaciones, organizaciones comunitarias funcionales, organizaciones de interés público, asociaciones gremiales y asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado. Cuando uno de las y los socios o asociados de la entidad de las letras C sea una persona jurídica, esta deberá a su vez cumplir con los requisitos A y B, es decir, que sean solo sociedades conformadas por personas naturales o cooperativas. ¿Quién va a fiscalizar esto? Por supuesto, el Servicio de Impuesto Interno, que entiendo también está invitado a esta sesión y que excusó su director, pero está el subdirector jurídico, me parece. Normativo, perdón. Corresponderá al Servicio de Impuesto Interno fiscalizar el cumplimiento de los requisitos para la correcta aplicación de esta exención. Para ello podrá solicitar a las asociaciones culturales la información que estime necesaria. El servicio también podrá solicitar al Ministerio de Cultura, las Artes y Patrimonio un informe u opinión sobre la actividad en particular para efecto de poder calificar la misma como un servicio cultural.
Las asociaciones culturales que dejen de cumplir los requisitos perderán la exención a partir del mes siguiente a aquel que se produjo el incumplimiento, debiendo, por tanto, regirse por las normas generales del IVA, y las actividades realizadas por las asociaciones culturales distintas a la prestación de servicios culturales se regirán por las reglas generales, atendida la naturaleza de dichas actividades. Esto es, señor presidente, por su intermedio el proyecto de ley. Recordar que a propósito de la entrada en vigencia de la ley 21.420, que modifica la ley de IVA, hubo otro proyecto que, si bien no pasó por esta comisión, sí pasó por la Comisión de Hacienda a propósito de la exención de los APR. Entonces, estos son dos ámbitos que se levantaron al momento de entrada en vigencia de la ley que exceptuaba del IVA a las sociedades de profesionales. Eso es. Muchas gracias. Muchas Una gracias. pregunta específica. Solamente- Solo, Ricardo, ¿no será mejor escuchar al alguien de impuesto interno? no es conceptual. Adelante, Como adelante. fue describido el proyecto, si puede entender qué impacto fiscal tiene el impacto financiero. sí, que tiene tenemos el informe financiero. Después comentamos sobre las bondades del proyecto, que son muchas. Son muchas y variadas. Múltiples y variadas. El mensaje está en el informe financiero, ¿no es cierto? El proyecto tiene efectivamente efectos fiscales en cuanto disminuye la potencial recaudación del IVA, producto de una menor base imponible que conlleva la introducción de esta exención a los servicios culturales, y de acuerdo a las estimaciones, usando los registros administrativos del Servicio de Impuesto Interno para el año 2022, se estima en 2023 una menor recaudación de 18.068 millones, considerando que la ley entraría en régimen desde mayo, y desde el 2024 se proyecta una menor recaudación del orden de 27.100 millones de pesos. Eso es, senador. Muy bien descrito, no describido. Gracias, senador. Le ofrecemos la palabra al representante del Servicio de Impuestos Internos. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Primero que todo, excusar al señor director, que se encuentra en este momento en una reunión con motivo de la OCDE, así que lo excuso en su nombre. Tengo una pequeña presentación que entiendo está disponible, enviada. Si es que la tiene la secretaria para... Ahí está. Ok. En términos generales, para no reiterar lo señalado por la señora subsecretaria, podemos avanzar un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Como bien explicaba, entendemos que este proyecto de ley se enmarca dentro de las modificaciones introducidas a la ley sobre impuestos a la renta y servicios en materia específicamente de servicios. Como bien se explicó, a contar del 1 de enero de este año, todos los servicios se encuentran gravados, incluyendo los servicios culturales, sin perjuicio que haya un par de exenciones que están en la ley de IVA, en el texto aún vigente. En virtud de esta modificación introducida el concepto general de servicio, todos los servicios se encuentran grabados. Sin perjuicio de lo anterior, la ley 21.420, que amplió el hecho grabado servicio, incluyó como exención de IVA los servicios prestados por sociedades de profesionales. Si uno lee el oficio en virtud del cual se remite el texto del actual proyecto de ley, se señala que este proyecto establece requisitos para asimilar las entidades que prestan servicios culturales a las sociedades de profesionales. Por eso es relevante hacer este link con esta exención de IVA a servicios profesionales.
Por favor, la siguiente lámina. En lo fundamental, el proyecto de ley que se está discutiendo ahora exime de IVA a los denominados servicios culturales que se definen, prestados por asociaciones culturales. En la siguiente lámina se definen los servicios culturales como aquellos relacionados con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio. Se establecen otros servicios relacionados que se comprenden dentro del concepto de servicios culturales. Se dispone que el servicio de impuesto interno calificará el servicio como cultural sin perjuicio de solicitar informe u opinión al Ministerio de las Culturas. Asimismo, se define para el efecto de esta exención qué se entiende por asociaciones culturales. Se establece un catálogo de distintas entidades que puedan prestar estos servicios culturales, entre ellas sociedades, empresas, cooperativas, conformadas exclusivamente por personas naturales, siempre que estas personas trabajen efectivamente en la prestación de servicios culturales. Este requisito como que replica un poco lo que ya ocurre en la exención de IVA a servicios profesionales, que requiere que los socios que pertenecen a estas sociedades profesionales trabajen o laboren efectivamente en dicha sociedad. Como dije, también se incorporan otro tipo de entidades como corporaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias y otro tipo de asociaciones. También se permite que, en principio, una de estas entidades sea conformada por otra persona jurídica que a su turno cumpla los requisitos antes señalados, vale decir que sea conformada exclusivamente por personas naturales y que trabajen efectivamente en la prestación de servicios culturales. Podemos avanzar en la siguiente lámina. También se establecen reglas respecto de la fiscalización de esta exención, las consecuencias en caso de un eventual incumplimiento y la vigencia de esta modificación. La verdad que eso está bastante claro, sin perjuicio de lo cual, en la siguiente presentación, perdón, siguiente lámina, si es que podemos avanzar, presentamos algunas inquietudes o materias que podrían ser susceptibles de un análisis adicional. Por de pronto, dada la amplitud de la definición de servicios culturales, que incluye, por ejemplo, actividades como la mediación y gestión, sería conveniente analizar si acaso el servicio de impuesto interno es la entidad idónea para calificar un servicio como un servicio cultural. Solamente a modo de ejemplo, el artículo 12, letra E, número 1, letra A, de la actual ley de impuesto a la renta y servicios, que establece una exención de IVA respecto de las entradas a ciertos espectáculos y reuniones, dice, están exentos aquellos espectáculos artísticos, científicos, culturales, que cuentan con el auspicio otorgado por el subsecretario de las Culturas. Entonces, ahí hay un análisis un poquito más específico respecto del Ministerio de las Culturas, respecto de qué se entiende, en ese caso específico, como un servicio que merezca un auspicio. Como señalaba acá, la calificación de un servicio como cultural por parte del Servicio de Impuesto Interno puede ser compleja, sin perjuicio de que la misma ley consulta la posibilidad de pedir informe u opinión al Ministerio de la Cultura. Un tercer aspecto que sería conveniente también revisar o analizar es respecto de la amplitud de las asociaciones o entidades que pueden prestar estos servicios. El proyecto de ley habla en términos generales de empresa. Cabe tener presente que, como se indica en el mismo oficio y en el proyecto de ley,
La idea de este proyecto de ley es asimilar un poco, en lo que corresponda, por cierto, a la situación de las denominadas sociedades de profesionales. Hay que tener presente al respecto que las sociedades de profesionales son aquellas en las cuales prima, en términos muy generales, el trabajo personal por sobre el capital. Entonces la pregunta es si acaso bajo este paraguas de empresas, ¿cierto? Y a pesar de que la propia ley dispone que tienen que ser prestados los servicios culturales por personas naturales, eh, ¿qué relevancia puede tener el factor capital en la calificación de estas entidades como asociaciones culturales? Y en cuarto lugar, también una duda que se plantea respecto de el carácter de sin fines de lucro. Si uno analiza la norma, dispone que se eximen aquellas instituciones sin fines de lucro como corporaciones y fundaciones, organizaciones comunitarias y de otra naturaleza. La pregunta es, atendido que por definición todas estas instituciones ya son sin fines de lucro, la duda es si acaso este requisito es un requisito reiterativo de algo que ya existe, una fundación o corporación ya es una institución sin fines de lucro, o un requisito que dice relación con la prestación del servicio cultural en sí mismo, vale decir, si el servicio cultural debe ser prestado en términos o sin fines de lucro, como para que tenga un poco más de sentido en esa parte la norma. Entonces, como digo, la incorporación de este requisito de sin fines de lucro, algo que ya viene íncito, por así decirlo, respecto de corporaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias funcionales de interés público y las otras que se mencionan. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de incorporarlo nuevamente en esta norma? Eso es básicamente los comentarios en términos generales que tenemos del proyecto de ley. Gracias por la presentación. ¿Se ofrece la palabra? Senador Lago. Lo veo concentrado en redactar la... O sea, yo quiero agradecer a Impuestos Internos por relevar unos puntos que creo que sería importante que pudiéramos abordar en el proyecto y qué piensa el Ejecutivo al respecto. Entendiendo que hay temas que siempre van a ser opinables y establece un mecanismo, pero en el tema de las empresas con un fuerte componente de capital, como se dice, ¿cómo se va a dirimir eso? O tal vez hay una interpretación que no es la adecuada, pero... Yo no quiero ahondar más. Me imagino que este proyecto lo vamos a ir en la Comisión de Hacienda en su oportunidad también. Senador Keitel. Sí, presidente, gracias. A través suyo, preguntarle a la subse si de alguna u otra manera vienen en los detalles del proyecto los tiempos. ¿A qué me refiero con los tiempos? Que al cambiar los giros, me imagino que tienen que esperar una cierta cantidad de tiempo para postular a ciertos proyectos y ciertos temas de no pago de impuestos, etcétera. Entonces, como últimamente sabemos que es lo que ha pasado en los medios, hoy día cambiar el giro y agregar el sin fines de lucro, agregar cualquier cosa o algo de carácter cultural para buscar justamente lo que de fondo se está buscando en este proyecto se puede prestar para malos entendidos y malas prácticas. Eso. Gracias. Acumulemos las preguntas. Yo quiero señalar que, hacer la consulta tanto a Hacienda como a Impuestos Internos, para que aclaren si la expresión asociaciones culturales incluyen también a las sociedades de gestión colectiva, asociaciones gremiales o a las federaciones. Esto principalmente porque hay muchas asociaciones que se han establecido bajo esta figura, por ejemplo la Sociedad Chilena de Autores, la SCD, y yo creo que lo que es importante también establecer que esto sea acotado, sea para el propósito claro y preciso que se ha establecido y no sea un subterfugio. Y si me ayuda ahí también un poco no sé si el representante de Impuestos Internos, la subsecretaria,
o alguien de cultura, nosotros históricamente teníamos que, para los grandes espectáculos que se hacen en Chile, generalmente se pide un certificado que se llama de interés cultural, y esos grandes espectáculos terminan siendo con este simple certificado exentos de pago de algunos impuestos. Entonces yo creo que el objeto de este proyecto de ley es entender el sector cultural, lo que ahí se desarrolla, y no simplemente un acto, no sé, un gran espectáculo de, no sé, Chayanne o alguien así. No comparte su, Ah, no ya, nos comparte ya, su preferencia, señor presidente. A Chayanne Su puede gusto entrar musical. libre, exento de todo. Su gusto musical. Encendió la comisión, senador Duarte. Yo pido la censura a la mesa. Yo le pido que se abstengan de sus preferencias y guarden compostura. Me castigo y Difícil. Me castigo y escucho solo los discos. No, lo que retirada la aseveración del autor, claro, pero ya, un estallido social aquí pero está llamando Chayanne aquí, ¿me pueden contestar? Pero me entiende el objetivo de la pregunta, que son espectáculos que no son culturales, son artísticos, un buen cantante, pero que no bajo ese rótulo simplemente los eximamos de pago. Entonces, la precisión en eso sí corresponde. Ofrezco la palabra a quien ustedes dispongan. Yasna y Ricardo para precisar en las preguntas, y Galilea. No, presidente, lo que pasa es que ya hubo una modificación anterior a esta ley, porque efectivamente, como usted lo señalaba, antes bastaba que se presentara este espectáculo y consiguiera una carta de la Embajada X que dijera que tenía fines culturales. Y se cambió por lo que se conoce como ley de teloneros, en donde tienen que obligatoriamente incluir a artistas nacionales como teloneros en el proceso de la difusión de los talentos nacionales. Entonces, lo que uno ve con estas iniciativas es que volvemos a este punto, a eximir particularmente grandes eventos, y me gustaría de verdad conocer cuál es el propósito, digamos, porque cuando uno ve que en nuestro país las entradas son mucho más caras que un mismo espectáculo, por los mismos artistas, aquí o al otro lado de la cordillera, siguen siendo mucho más caros en nuestro país. Entonces, la verdad, no sé por qué seguimos entregando beneficios cuando aquí, bajo el amparo de una institución sin fines de lucro, lo que efectivamente hay lucro. Eso, presidente. Ricardo y Rodrigo. No, bien breve. Lo mío era un tema bien acotado, pero eso solamente para no perdernos, que yo entiendo que lo que estamos tratando de hacer en este proyecto es que a partir de la ley que está vigente desde enero de este año, ya que pone fin a las exenciones de IVA, se dice con todo, no se aplicará esa exención para las sociedades de profesionales. Entonces, se partió de la base de que las sociedades profesionales iban a seguir gozando o beneficiándose de la exención de IVA. ¿Correcto? Correcto. Pero ahí, a poco andar, se determina que en el caso de la cultura, de los servicios prestados por sociedades de profesionales de la cultura, no todos tienen la categoría, la calidad profesional, no cumpliría con el requisito, están buscando la fórmula de aplicarles esa exención también a ellos, para lo cual se hace todo este esfuerzo de que requiere, un día es lo que yo entiendo que se está tratando de pulir acá, para poner una palabra más cotidiana, de cómo usted califica lo que es un servicio profesional cultural, qué es lo que es una asociación cultural, y poniéndole los bordes para que efectivamente no se presente o tratar de disminuir o atenuar lo que puede ser exceso, injusticia, o que no procede hechamente, o que se pretenda burlar el espíritu de la ley a partir de introducción de alguna frase sacramental, como será el senador Keitel, sin fines de lucro, etcétera, que yo entiendo dónde apuntaba, pero que no viene al caso también, pero no importa, pero entiendo dónde apuntaba, porque algunos vivimos atrapados o viven atrapados por la coyuntura, ¿ya? Pero creo que acá el esfuerzo era buscar un mecanismo y una definición
metodológica y conceptual que pudiera capturar este sector, para dejarlo exento de la exención. Gracias. Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. No, yo quería reforzar el comentario de impuestos internos en relación a precisar mejor lo que es un servicio cultural, porque si no va a pasar la cosa muy rara de que el propio servicio de impuestos internos debe precisar el alcance de qué es lo que es un servicio cultural y después de decir tú cumple o no cumple con esa caracterización. Entonces se produce ahí una imprecisión legislativa que me parece que hay que efectivamente, de la que hay que efectivamente hacerse cargo. Y después en la discusión hay mucha cuestión cultural que si es investigación y qué sé yo, es más entendible la exención, pero en espectáculos espectáculos de público, en el fondo, tenemos que casi todos, al final, están exentos de IVA, la venta de entradas, porque tienen el certificado cultural y porque ya todos en la práctica cumplen con la ley del telonero, que es que telonee algún chileno en el espectáculo. Por lo tanto, la regla general, diría yo, es efectivamente la exención. Si hay exención en la venta de entradas, me parece que es más o menos lógico que esté exento para atrás, porque si no se arma todo se arma un enredo, no sé si se arma un enredo, pero como que no tiene justamente no tiene consistencia finalmente la norma. Entonces, no sé si Hacienda le miró esa cadena a la hora de fijar los criterios de cuáles son las condiciones de estas sociedades profesionales para efectivamente estar exentas de IVA. Pero esto es un último comentario, pero me haría cargo de lo que señaló el impuesto interno en términos de una mejor precisión del concepto de servicio cultural. Gracias. ¿Quién determina eso? Esa es la decisión. O sea, que esté Sí, tan bien determinado. que no. ¿O de un ministerio No, yo creo que la ley debe ser mucho más precisa, cosa que ellos digan sí, no, punto. No. Subsecretaria y el representante de Impuestos Internos. Presidente, por su intermedio. A ver, quizás partir por lo que señaló el senador Lago. Efectivamente, lo que nosotros buscamos es que no exista una discriminación respecto de las sociedades de profesionales de la cultura. Y voy a poner profesionales entre comillas, porque justamente lo que surgió de esto es que ellos no tenían ese título profesional o técnico reconocido por una institución de educación superior, reconocida por el Estado, a su vez. Entonces, hoy día ocurre que si yo soy una sociedad de profesionales de abogados, hago mi trabajo respecto de cumplir, ¿no es cierto?, el rol de abogado en distintos tipos de asesoría jurídica o juicio, etcétera, y no pago IVA. Pero si yo soy una sociedad de personas que trabajan en el sector cultural, en el equivalente a esta sociedad de abogados, sí pago IVA. ¿Por qué? Porque el requisito para ser sociedad de profesionales es que todos los miembros de la sociedad deben tener un título que lo habilita para el ejercicio de su profesión, técnico y oficio. Y lo que ocurre en el sector cultural, y que fue levantado por distintos, personas que trabajan en el sector, es que no tenían ese título. Y ese es el punto de fondo acá, no es otros requisitos, es ese requisito. Entonces al final del día, hoy día si yo soy una sociedad de abogados, una sociedad de médicos, una sociedad de enfermeras, no pago IVA. Pero si soy una sociedad de personas que trabajan en el sector cultural, donde uno de ellos, porque ni siquiera todos, basta con que uno de ellos no tenga el título reconocido por una institución de educación superior, técnica o profesional, no puede acceder a la exención de IVA. Entonces, eso es lo que estamos tratando de... Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, y ahí viene la pregunta, es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reconocemos que esa sociedad efectivamente es una sociedad que presta servicios profesionales en el ámbito de la cultura? Por eso se señala que, por un lado, tienen que ser
solo personas que se define cuáles son aquellos servicios relacionados con servicios culturales, y se habla de la investigación, formación, mediación, gestión de producción, creación y difusión de cultura, arte y patrimonio. En el proyecto se hace una definición de esos servicios relacionados y adicionalmente se señala quiénes son las entidades que pueden acogerse, que son sociedades de empresas, y acá está el tema de sociedades o empresas. Ahora, si soy una sociedad, puedo ser sociedad limitada, alguien dirá que también es una empresa, entonces no es una empresa, por eso digo sociedades o empresas, no es que haya una distinción al respecto. Yo puedo ser una sociedad de profesionales limitada, es una empresa. Entonces, por eso el artículo dice sociedades o empresas conformadas exclusivamente por personas naturales. Entonces, aquí no hay un tema de capital, sino que son personas naturales que trabajan efectivamente en la prestación de servicios culturales. Cooperativas, siempre que estén conformadas exclusivamente por personas naturales, debiendo trabajar en la prestación de servicios culturales, y después hay otras organizaciones de sin fines de lucro, y eso es porque efectivamente hay profesionales del sector cultural, y profesionales porque estamos asimilando lo profesional, aun cuando no tienen el título, que han conformado fundaciones, y esas fundaciones eventualmente, si son solo conformadas por personas naturales, también son parte de estas sociedades, que en algunas son sociedades o empresas y en otros son fundaciones o corporaciones. Organizaciones comunitarias, organizaciones de interés público, asociaciones gremiales, que era lo que preguntaba el senador Durresti, y asociaciones funcionarios de administración del Estado, porque no sé, bueno, cuánto ustedes conocen, hay muchos ministerios, hay de repente dentro de ellos mismos armaron un grupo folclórico. Entonces, ¿por qué el grupo folclórico de un privado que arma una sociedad y todos bailan en un conjunto folclórico va a tener exención de IVA, y el que es un grupo folclórico de un grupo de una asociación de funcionarios de X institución no lo va a tener? Entonces, eso es lo que está detrás respecto de aquello. En relación a, bueno, se habló harto de las exenciones a los grandes eventos de la venta de entrada, y bueno, eso también fue parte de lo que levantaron por qué se está proponiendo este proyecto de ley. Es que profesionales de la cultura se juntan, son contratados por alguien para que provea un espectáculo, esa persona que organiza el espectáculo vende la entrada sin IVA, y ellos, los profesionales, sí tienen que pagar IVA. Entonces, es un poco lo que está señalando el senador Galilea a este respecto. Me gustaría darle la palabra a Nicolás también, por si puede hacer alguna otra aclaración. Sí, Nicolás, adelante, o si nos piden la palabra de impuestos internos también. Perdón, me faltó un punto nomás, a propósito de si hubiese una duda respecto si es un servicio cultural o no. Lo que se está señalando en este proyecto de ley es que se debe consultar el Servicio de Impuesto Interno al Ministerio de la Cultura, que un poco en la misma línea lo que señalaba previamente el subdirector normativo, que hoy día quien hace el certificado, el subsecretario de la cartera, en este caso es la consulta al propio Ministerio de la Cultura. Solo para entender esos efectos, si hay una consulta ante una duda, la opinión del subsecretario de Cultura es la que va a primar. Proboste. Presidente, Porque así a lo mejor me puede responder al tiro. Presidente, mire, este es un tema bien complejo, porque respecto de quién garantiza el carácter de un trabajador o trabajadora de la cultura. Me imagino yo que debe ser complejo, porque creo que llevamos 8 años tratando de sacar adelante el proyecto de artista callejero. Y cuando el proyecto decía en que el Ministerio de la Cultura tenía que definir quién tenía el carácter de artista callejero, llevamos 8 años. Entonces, permítame la duda, digamos, ¿por qué el Ministerio de la Cultura no puede reconocer el carácter de un artista callejero y sí va a poder reconocer el carácter de una sociedad o empresa formada para estos fines? Eso. Agradecemos si pueden en la respuesta complementar lo de Yasna, y también un poquito
para decirlo con todas sus letras, mire, que sea la subsecretaria de Cultura quien va a calificar, en definitiva, si una empresa o una institución está afecta a esto, permítame a mí dudar. Hemos visto situaciones grotescas de mal funcionamiento de la subsecretaría. No recuerdo ese visto. O sea, yo creo que confío mucho más en impuestos internos para efectos de darle rigurosidad y seriedad, porque en definitiva esto es un ámbito, yo diría que aquí más que un ámbito cultural es un ámbito de una exención que el Estado, el legislador está otorgando y no puede estar al arbitrio de un funcionario que además, al menos en lo que va transcurrido esta administración, ha mostrado una incompetencia brutal. Escuchemos para decirlo sutilmente, con mucho respeto, senador Lago, Sí, no, solamente para usted adhiere. No sé si en esos conceptos, entiendo el sentido de fondo, pero no esas palabras, yo habría usado algo más. Pero no, lo que quiero es que creo que este tema es bien importante porque yo no recuerdo, o puede que muchas veces que el Servicio de Impuestos Internos pueda tener que calificar algo como esto, del cual va a depender el pago o no de un tributo, o se va a gozar o no de una exención, delegue esa facultad en ente distinto. Yo no digo que no ocurra, creo que sí, pero tiene que ser muy especial este tema. Y no sé si eso es una sugerencia de que opine el servicio consultado, si es vinculante o no, eso era mi pregunta. Si es vinculante es otra cosa. Si no es vinculante ya es distinto, porque la última palabra la vuelve a tener nuevamente el servicio de impuestos internos. Yo creo que eso, veámoslo en la precisión, creo que estamos en el concepto, tenemos una opinión, para no comprometer a nadie, yo no tengo una buena opinión de la gestión, cómo ha actuado la subsecretaría y creo que eso es además desde el punto de vista descentralizado, va a terminar siendo la seremía quien lo va a hacer. Yo creo que ahí Chile tiene un buen sistema recaudador, creo que Impuestos Internos da garantías de rigurosidad, de transparencia, pero escuchemos lo que, subsecretario, usted disponga ahí de quién puede dar las respuestas de su equipo. No, solo precisar que lo que hace el servicio es que a propósito, porque fue a propósito del comentario del subdirector normativo, ante la duda, lo que puede hacer el servicio es solicitar al Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio un informe u opinión, pero no es vinculante para efectos de poder calificar, pero quien califica sigue siendo el Servicio de Impuesto Interno, solo por si no sabía. Perdón, ¿con qué facultades y con qué capacidad el ministerio, sea una de las subsecretarías o el ministro por sí, ante sí, va a emitir un informe? Y ahí me vinculo a lo que decía Yasna Proboste, o sea, no hemos podido calificar, el ministerio no ha podido dar el reconocimiento a artistas callejeros, que es algo que compete, y acaban de estar pronunciándose sobre la calidad artística de esa organización para efectos de postular. No lo encuentro coherente, en el procedimiento, pero le ofrezco la palabra para que nos pueda ilustrar. Me gustaría poder cederle la palabra a Nicolás, al coordinador tributario, porque también para explicar cómo hoy día procede la exención de IVA con la venta de entradas, porque también nosotros lo que estamos haciendo es usar una institucionalidad que también está hoy día en curso a propósito de los ejemplos que dieron previamente de exención de IVA a la venta de entradas de espectáculos. Antes de darle la palabra y que nos ayude usted, por ejemplo, los recitales en Chile, desde Chayanne, volviendo a Chayanne, hasta Roger Waters, ahora que viene a final de año, o la Versuit, el recital. ¿Cuál es el porcentaje de esos grandes espectáculos? Lo digo no por los artistas en particular, pero grandes espectáculos, entradas bastante onerosas, que se acogen a esta exención de pago de IVA, que me parece brutal porque no es el objeto para el cual se creó. Creo que esta ley la estamos impulsando, la estamos respaldando para entender el fomento de el ámbito cultural, la creación artística, los creadores. Muchas veces estos artistas son artistas que traen incluso productoras extranjeras y lo que se hacen es subcontratar a alguien simplemente para gozar del beneficio, pero es un intermediario, pero la iluminación, el audio, la movilización, el catering, es todo extranjero, y salvo la ley de teloneros que ha permitido incorporar a algún artista local, en la parte del León se la llevan afuera. Entonces me gustaría que nos precisara con qué extensión se están utilizando esos beneficios, porque sería brutal entender que todos estos grandes espectáculos están exentos de IVA.
O sea, es como un... La venta de entrada. Claro. Exactamente. Oiga, presidente, voy a tomarme la libertad de hacer un dato cultural. Revisé, para todos los gustos, Red Hot Chili Peppers, Joaquín Sabina y Serrat. O sea, el gusto suyo, el gusto del Lago y el gusto de la senadora Proboste. Solo Serrat fue más caro en Chile que en Argentina. Los demás fue más caro en Argentina que en Chile. Pero con diferencias no tan fuertes. Para... Sí. Presidente. Sí, respecto a la exención en la venta de entradas, efectivamente, bueno, ahí la facultad, en ese caso, para determinar la exención, le corresponde a la Subsecretaría de las Culturas, y ahí no hay requisitos, por ejemplo, como hay en este proyecto de ley sobre quiénes son las personas dueñas de las empresas. Por lo tanto, es mucho más libre y efectivamente yo en este minuto la verdad no tengo el porcentaje de grandes espectáculos masivos que han accedido a la exención. Eso es un dato que lo podemos trabajar internamente y hacer llegar a la comisión, pero sin duda me atrevería a decir que es un porcentaje bastante alto en ese caso. Lollapalooza diría que sí, pero preferiría chequearlo porque eso es información que tiene la Subsecretaría de las Culturas. Ahora, en este caso, para ir resolviendo algunas de las dudas que surgieron, ¿por qué en el proyecto de ley se hace mención a empresas? Eso es en particular por el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, que no son propiamente sociedades. Entonces, para ponerse en ese caso, la redacción habla de sociedades o empresas. Es solamente por esa precisión. En todo caso, a juicio nuestro, no es posible que se dé, digamos, la circunstancia de que haya un socio o socia de carácter capitalista por las propias restricciones que se ponen en el proyecto de ley. O sea, acá estamos hablando que todos los socios de la sociedad tienen que trabajar, y así lo dice la norma expresamente, la prestación de servicios culturales. O sea, no podríamos tener, por ejemplo, una sociedad en que uno de los socios presta el servicio y el otro de los socios se puso con el financiamiento y por lo tanto le corresponde parte de la utilidad. Ese tipo de sociedades no podría acceder a la exención. O sea, acá estamos hablando, por ejemplo, y son los casos que uno ve repetidamente, por ejemplo, una compañía de teatro que todas las personas que trabajan directamente en la compañía de teatro, para no tener que estar emitiendo cada uno una boleta de honorarios, que la verdad es que eso no es eficiente, lo que hacen es que constituyen una sociedad, y la sociedad es la que le presta el servicio. Entonces, cuando después una empresa contrata los servicios de la compañía de teatro, se le emite una factura. Hoy eso está grabado con IVA. Si es que se aprobara el proyecto de ley, podría estar exento de IVA esa prestación, y que eso, como lo decía la subsecretaria, la motivación es homologarlo a lo que hace, por ejemplo, un estudio de abogados hoy, cuando está compuesto solamente por abogados que prestan servicio en la sociedad de profesionales o que hoy día acceden a la exención. Entonces, ese es un poco el alcance. Ratificar, y creo que sería bueno leer solamente un párrafo del proyecto de ley respecto a quién califica y, digamos, cuál es el rol del Servicio de Impuesto Interno y del Ministerio de las Culturas. Entonces, lo voy a leer. La calificación de un servicio como cultural le corresponderá al Servicio de Impuestos Internos, el que, cuando lo estime necesario, podrá solicitar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio un informe u opinión sobre una actividad en particular. Yo lo que me gustaría señalar, además, es que esto, si bien acá lo estamos poniendo expresamente en el proyecto de ley, porque creemos que es importante este tipo de comunicaciones formales entre el Servicio de Impuestos Internos, que requiere información de otros organismos del Estado. La verdad es que es algo bastante usual en el quehacer, en el día a día del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, esa es un poco la
la motivación. Dice también expresamente el proyecto de ley es que obviamente corresponderá al Servicio de Impuestos Internos fiscalizar el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente artículo, o sea, y para ello podrá solicitar a las asociaciones culturales la información que estime necesaria para verificar el cumplimiento de dichos requisitos. O sea, también se pone expresamente todas las facultades de fiscalización y de solicitud de información por parte del Servicio de Impuestos Internos. Y, por último, presidente, usted había preguntado si es que están incluidas las federaciones. La respuesta es sí, siempre que cumplan con los requisitos. O sea, eso implica que todos quienes componen la federación, si es que hay, por ejemplo, personas jurídicas que son socias de la federación, esas personas jurídicas tienen que a su vez cumplir con los requisitos. ¿La sociedad de gestión también? La sociedad de gestión... ¿Como las productoras? Sí, o la SCD. La SCD. SCD. Yo, eso Ya. me gustaría chequearlo porque no estoy, la verdad no estoy al tanto de a qué ley se acoge la SCD en su creación. Acá hay un listado Sí, de organizaciones. En definitiva, Lo podemos- claro, lo podemos en la chequear. ley de propiedad intelectual, pero sí, en definitiva lo que creo más allá de la casuística, yo aspiro, creo, a interpretar a la comisión a dos cosas. Que sea efectivamente el giro cultural, que no sea esto que tú disfrazas una situación de esa naturaleza y favoreces a un conjunto de actores y prestadores de servicios que están en esa línea. Ese es el horizonte. Yo creo que es, y teniendo en consideración que es impuesto interno, el recaudador en este caso, y quien va a tener la facultad sancionatoria, fiscalice, pero también no sea un mar sin orillas, que en definitiva tenemos una proliferación de estas entidades simplemente para el no pago de IVA. Yo creo que ahí hay que buscar una fórmula que otorga eso. Son estas sociedades, seguramente algunas agrupaciones de artistas nos van a señalar, o no sé, estoy pensando en los teatros, estoy pensando circo, entonces, pero independiente de eso, que no es la casuística, porque seguramente van a llegar decenas de situaciones que pueden estar en el borde. Lo importante es que tengamos una orilla respecto de esto para que sea dentro de ese ámbito, Impuestos Internos tenga la facultad y eventualmente en consulta el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, pero tampoco que sea una suerte de certificado, una patente de corso que permita ampliar in extenso esta situación. Yo solo eso es lo que quiero hacer, que no se convierta en un abuso, y lo que estamos haciendo un avance de poder eximir de pago, que no sea una vía de elusión extendida para instituciones que no tienen fines culturales. Y insisto, reitero, por eso les pediría el informe, y ya que es Hacienda, con una cuantificación. El no pago de IVA en entradas de recitales masivos que hacen 2 o 3 deben ser varios miles de millones, y que de cultural o de ayuda al emprendimiento y el desarrollo de ese mundo no creo que sea es el propósito, lo que se logra. Son productoras que entradas carísimas, un 19% son montos millonarios de exención. Senadora Proboste. Sí, no, presidente, solo para tener una imagen más ponderada del costo de recitales en Chile, porque escuchamos una versión, quiero dar otra versión de otros recitales que dejan en evidencia el alto costo que tienen este tipo de espectáculos masivos en nuestro país, a diferencia de otros, a pesar de todos los beneficios de los que han gozado durante mucho tiempo. Roger Waters en Argentina, la entrada más económica, 64.000 pesos, en Chile 163. Luis Miguel en Argentina, 50.000 pesos, en Chile 146. Red Hot Chili Peppers en Argentina, 55.200, en Chile 95.530. Eso solo lo digo, presidente, para que no nos quedemos con una imagen en que aquí pareciera que acceder a este tipo de espectáculo no es de tan alto costo. Sí, estamos dentro de los 5 países más caros de la región. Mucho lucro. No, sí, yo creo que el problema no es solo el costo, sí, el problema es que ese costo está con exención de IVA, entonces esa utilidad es entera para adentro.
para la producción. Entonces, la cadena de valor, cuando nosotros decimos vamos a apoyar a los artistas, a los creadores, yo no creo que la exención de IVA de estos recitales que señalaba vaya en ese propósito. Esos recitales van a ser igual y habrá un margen de utilidad más acotado. Yo eso es lo que quiero señalar. Estamos en la hora, no sé si Impuestos Internos quiere agregar algo. Está cordialmente invitado para la próxima sesión para seguir avanzando en este proyecto. No, señor presidente, por su intermedio, solo agradecer la explicación de la subsecretaria y de Nico, que aclaró bastante las dudas, así que por lo menos por parte nuestra no hay mucho más que agregar. Rodrigo Galilea. Presidente, que yo creo que todo el punto al final es la mejor determinación posible de lo que es el concepto de servicio cultural para que no se vaya a enredar esto. Todo el mundo entiende que de lo que se trata esta ley es adecuar a la exención del servicio de profesionales a una actividad que en una proporción importante no es ejercida por profesionales. Como eso hay que aterrizarlo en un concepto de servicio cultural, y dado que la observación vino de impuestos internos, yo propongo que si impuestos internos tiene una redacción y la puede conversar previamente con Hacienda, de cómo ellos precisarían mejor esa norma, sería muy bueno y yo creo que ya en la próxima sesión podemos votar el proyecto. Me parece muy bien. Pedirles eso a Impuestos Internos o que nos traigan, subsecretaria, una redacción. Digamos, la suscribimos acá o no sé si tendrá que ser patrocinada por el Ejecutivo, pero es creo que estamos en la idea adecuada. Muchas gracias. Sí, vamos a revisarlo con Impuesto Interno la definición, pero si es que si logramos encontrar algo mejor, porque de verdad que aquí el espíritu era justamente acotarlo, no en ningún caso ampliarlo a más actores de los que corresponde. Vale, muchas gracias a nuestros invitados, invitadas, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.